Murió Margaret Thatcher a los 87 años y como consecuencia de un derrame cerebral. Recordemos que es quien llevó adelante la guerra con nosotros en relación a las Islas Malvinas por un lado, y que también tuvo una política de privatización por un lado, y por otra parte también recortes muy importantes. Recuerdan la huelga de los mineros, por ejemplo, en el sentido de la ayuda social. La política neoliberal aplicada por Margaret Thatcher tuvo graves o gravísimas consecuencias. El testimonio ahora del investigador Mario Rapaport, y ya analizamos el tema. Margaret Thatcher sube al poder en 1979. Forma parte de un movimiento conservador, una revolución conservadora que comenzó en los años 70. Es una política ultraconservadora. Creó desempleo, creó desigualdad de ingresos, atacó a los sindicatos y finalmente entró en una etapa de gran desprestigio que desgraciadamente el gobierno militar argentino, la dictadura militar argentina, volvió a ponerla en el raíl de la política británica con su, entre comillas, victoria en la guerra de las Malvinas, ¿no? Eso fue lo que permitió que fuese reelegida por primera vez y le dio nuevos aires a ese movimiento conservador. La dictadura militar argentina, por un lado, fue una de las iniciadoras de las políticas neoliberales en el continente, y por otro lado ayudó a que esas políticas neoliberales siguieran vigentes y conservadoras siguieran vigentes en Europa y luego tuvieran un largo camino hasta la crisis actual. Parece que estos son los elementos esenciales para entender lo de Margaret Thatcher, que no es un caso individual aislado, sino que forma parte de un movimiento, una revolución conservadora en el mundo, cuyos efectos estamos sintiendo. Se puede hacer sobre Margaret Thatcher dos análisis, uno que tiene que ver con su política interior y otra con la política externa. Recién veíamos precisamente las imágenes de una huelga, una de las tantas huelgas ocurridas durante su mandato. Pedro Brigger, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, es interesante que al poco tiempo de asumir Margaret Thatcher como primera ministra del Reino Unido, dijo: si Eva Perón, una mujer sin ideales, pudo llegar tan lejos, imagínense hasta dónde puedo llegar yo, que tengo ideales. Más allá de la polémica respecto a lo que dijo, sin lugar a dudas, ella tenía ideales muy sólidos, muy fuertes. Rapaport recién explicaba la cuestión del neoliberalismo. Primero recordemos algo muy importante que le valió el prestigio también a nivel interno en el Reino Unido. Era mujer, se abrió camino en un partido muy conservador, fue la primera mujer que fue elegida a la Cámara como mujer muy joven, tuvo que luchar, fue ministra de Educación por parte del Partido Conservador en la década del 70, venía del norte, no venía de Londres, esto hacía que la miraran con mucha desconfianza y además ni siquiera pertenecía a la aristocracia, venía de las clases bajas, su padre era almacenero. Fíjense, en 1959 había apenas 25 mujeres en la Cámara de los Comunes, menos del 4% eran mujeres, para entender lo que significó efectivamente para una mujer llegar a ese lugar. Ahora bien, una vez que llegó a ese lugar, aplicó sus ideales neoliberalismo a rajatabla. Era conocida con el sobrenombre Tina, antes de ser más conocida con el sobrenombre de la Dama de Hierro, que dicen que le pusieron los soviéticos. ¿Por qué Tina? El acrónimo o la síntesis de las tres palabras en inglés: no hay alternativa. There is no alternative. ¿Qué implicaba esto? Lo único que se puede hacer es lo que estoy haciendo yo: privatización, destrucción de los sindicatos y avanzar en las políticas de reformas neoliberales. Por eso la lucha con los mineros fue tan importante. El carbón fue fundamental en el Reino Unido durante todo el siglo XX. Había un proceso bastante complejo con minas que había que cerrar, que había que despedir trabajadores. Ella se propuso hacerlo, una huelga de más de un año, logró quebrarla,
y en gran medida destruyó a los sindicatos. Los sindicatos eran fundamentales, y lo siguen siendo hasta el día de hoy, para evitar muchas veces el avance de las políticas empresariales, que no les importa si uno trabaja 10 horas, 12 o 14 horas. Y los sindicatos han sido muy importantes a lo largo de la historia, y principalmente en Europa, justamente para tener mejoras en el nivel de vida. Y el otro elemento importante que hay que tomar en cuenta fue la ocupación británica, en realidad inglesa, del norte de Irlanda, donde ella quebró una huelga de hambre, algo que hemos mencionado en más de una oportunidad aquí. Miembros del ejército republicano irlandés, presos políticos, estaban siendo tratados como presos comunes en las cárceles. Uno de ellos comenzó una huelga de hambre, Bobby Sands, en 1981, y llegó hasta el final. Murió. La Dama de Hierro no cedió, no permitió que ellos se pudieran vestir como presos políticos, ni que tuvieran las ciertas ventajas que tienen los presos políticos en muchos lugares. No lo permitió. Llegó una sucesión de huelguistas de hambre, uno atrás del otro. Murieron 10, efectivamente. Llevaron la huelga de hambre hasta el final. No se dio un ápice. Los militantes del ejército republicano irlandés, que piden la unificación de toda la isla de Irlanda y no consiguieron hasta el día de hoy, tuvieron que levantar la huelga porque se dieron cuenta que enfrente había una persona que no estaba dispuesta a ceder de ninguna manera. Y eso que Bobby Sands había sido elegido al Parlamento británico. Esto a nivel interno. Después vamos a analizar también lo que fue la política exterior, su relación con Pinochet, su relación con el apartheid en Sudáfrica, con Ronald Reagan, y por supuesto lo que fue la guerra de Malvinas para Margaret Thatcher.